Hola, hoy en Desde el Diván Sin Tabús vamos a conversar con Cristina Soler. Ella es antropóloga de Elche, Alicante. Actualmente vive hace muchos años ya acá en Ecuador. Cristina es una entusiasta de la escritura terapéutica y autora de ese maravilloso libro, una herramienta titulada La vida más allá de la espera, un cuaderno de emociones de la no maternidad. Bienvenida, Cris. Muchas gracias, Sol. Un gusto estar aquí contigo. Pues vamos a empezar con el motivo de mes de mayo, el mes de las madres. Hemos preparado este podcast para explorar la maternidad, o mejor dicho, sobre todo la no maternidad que desempeña un papel trascendental en todas las mujeres. Creo que llega un punto en donde una mujer se plantea este tema sí o sí, tan crucial, tan importantísimo, ¿no? Entonces, pues más que sea un tema que se lo pueda abordar de una sola arista, creo que hay varias aristas que hay que tomar en cuenta y cuestionarnos. Así que empiezo preguntándote, Cris, ¿tú consideras que toda mujer añora o desea ser madre? Pues yo creo que no. Y te digo por qué. Porque el deseo de la maternidad es algo que se cruza con la experiencia vital de cada persona, de cada individuo, con sus aspiraciones, con su propia historia. Entonces es algo muy personal. Lo que sucede es que en nuestras culturas hay una expectativa social y parece que todas las mujeres tenemos que ser madres. Eso se inocula desde que somos muy pequeñas. Entonces, pues a veces uno se siente arrastrado también, aunque no tenga ese deseo inicialmente, pero bueno, es un poco lo que se espera de ti. Y hay mujeres que sufren después, ¿no? También, aunque hayan podido ser madres, porque es difícil a veces conciliar el tener familia con el hecho de pues, otras aspiraciones profesionales, otros deseos. Entonces, yo pienso que cada persona va desarrollando esa posición ante la maternidad, más ahora que la postergamos mucho más que antes, ¿no? Tenemos como más tiempo para pensarlo. Afortunadamente se habla mucho más de todo esto y yo creo que hay mujeres que tienen la posibilidad de empezar incluso a negociar cómo quieren ser madres, ¿no? Sus condiciones, hacerlo solas o acompañadas, hacerlo de una manera convencional o no, el hacerlo en qué momento de su vida, o finalmente si supone muchas renuncias, no planteárselo, tomar la decisión de no ser madres. Hay otras, por supuesto, que no tienen elección o que la maternidad se presenta antes de lo que habían pensado, pero yo creo que este es un tema que cada vez se piensa más, se habla más, pero no pienso que la maternidad sea un deseo per se por el hecho de ser mujer, sino que, bueno, que dependiendo de tu propia experiencia, de tu propia vida, de lo que ha sucedido a lo largo de tu historia y también de tus propias aspiraciones, pues ese deseo se va moldeando también. Pero mencionas algo importante, Cris, ahí como hay una oportunidad y hay una visión que ahora se la plantea. Antes no, antes era como tienes que. Bueno, ahí hay varias cosas, porque por una parte yo creo que la expectativa social de que seamos mamás cuando somos mujeres está ahí, sigue estando ahí, seguimos arrastrándolas. Pero sí es cierto que en la medida en que en las últimas décadas ha habido cambios en nuestras oportunidades, en nuestras posibilidades, nos hemos podido emancipar, tenemos mucho más control sobre la natalidad, pues evidentemente tenemos más posibilidades de tomar decisiones y además de postergar la maternidad. Una vez la postergas, pues evidentemente pues cada vez pues uno tiene más posibilidades de sentarse a pensarlo. Pero un poco retomando tu pregunta, ese tienes que es algo que está ahí, ¿no? Incluso hay mujeres que postergan porque tienen una carrera profesional, porque no sienten que sea el momento, porque a lo mejor quieren ser madres con una pareja y no tienen una pareja estable. Eso sucede también, ¿no? Entonces, a lo mejor hay mujeres que no desean ser madres, pero ese tienes que está ahí y a veces se sienten un poco presionadas y bueno, pues... Ese tienes que a veces es impuesto por la familia, por la sociedad, pero a veces una misma se la impone. Sin darte cuenta, tienes esa presión para ti misma, porque escucho a muchas mujeres que están en este proceso
Y viene esto, ¿no? Mi prima, mi tía están gestando y ahora yo, y ese cuestionamiento ya no es algo que el resto te está empujando, pero ya te lo planteas y ya te lo cuestionas. Algunas mujeres lo llegan a vivir como un peso, no todas. Claro. Es como te decía, o sea, conforme crecemos, pues vamos recibiendo un poco los valores, un poco las ideas sobre lo que debemos ser, cómo debemos crecer, cómo debemos formar una familia, cómo debemos desarrollarnos. Entonces eso está ahí implícito y entonces llega un momento en que no sabes muy bien, cuando postergas sobre todo la maternidad, cuando no acabas de ver claro si quieres ser mamá o no quieres serlo, o cuando tienes un deseo fuerte y no lo logras, si viene tanto de ti o viene del entorno que te rodea, ¿no? Eso es difícil a veces separarlo y es necesario pues un poquito trabajarlo con ánimo también. Si es una presión que viene de fuera, pues ser capaz de identificarla también para, pues al final, saber decir también, pues no es lo que yo quiero hacer otra cosa en la vida, no está entre mis prioridades, ¿no? Entonces, creo el entorno pesa muchísimo porque no queremos decepcionar tampoco, especialmente a los que más queremos, ¿no? De lo que esperan de nosotros, pero es importante también saber cuál es el límite, ¿no? Entre lo que ellos quieren y lo que yo deseo realmente, ¿no? Pensarte un poco. Justo viene con la siguiente pregunta ¿cuál es el peso que sientes que una sociedad le da a una mujer cuando decide no ser madre? Bueno, pues si vamos a este tópico de que las mujeres estamos completas solamente cuando somos madres, mientras tanto somos mujeres a medias, evidentemente si transgredimos ese acuerdo social, ¿no? Esa idea consensuada de que las mujeres tenemos que ser madres en algún momento de nuestra vida, pues una mujer que no lo cumple, evidentemente se queda en el margen. Se la comprende menos, se la juzga, se la culpa, porque incluso aunque no haya podido ser madre contra su voluntad, si ha esperado demasiado, se la juzga porque ha esperado demasiado, porque puso quizás su vida profesional en un primer término, o porque incluso la juzgan porque dicen, bueno, es que ha querido cuidarse y no ha querido sacrificar su cuerpo, su juventud. Entonces se la sanciona socialmente, ¿no? Y luego ocurre además que hay mujeres que deciden ser madres, que deciden no ser madres, y otras mujeres que no es una decisión deliberada, simplemente la postergan y llega un momento en que no es posible, y si es posible es de una manera que a lo mejor a ellas no les gusta, no les apetece, y se las silencia también, porque no se habla de ello, se las ve un poco se nos ve con un poquito de lástima, no ha podido cumplir ese deseo, cuando a lo mejor interiormente su proceso es otro. Pero bueno, yo creo que es importante sobre todo el tener la posibilidad de hablar sin esconder nada, sin tapujos de lo que uno siente, de cuáles son sus expectativas, y también pues si uno no cumple con lo que se espera, pues poder abordarlo con franqueza, especialmente con la gente que te importa, ¿no? Incluso pensaba en esto, ¿no? El poder hablarlo pensando es una elección, es algo que pasó, la vida me arrastró a esto, pero eso, el poder hablarlo muchas veces se queda en ese mito de mejor no le preguntes para que no sufra. No le preguntes para no enfrentarla a esta realidad. Sí, cuando a lo mejor lo que necesita es poder hablarlo, pero poder hablarlo sin juicios. Poder hablarlo sin ironías, sin bromas a veces de mal gusto. Mucho machismo también, Mucho ¿no? machismo. A veces yo he escuchado, ¿no? Cuando hay mujeres que no pueden ser madres y no se habla del tema, es como que alguien le ha contado a alguien, bueno, pues parece que no puede ser mamá, mejor no le preguntes, y a lo mejor esa persona necesita hablar de ello. Pero además, cuando se aborda el tema, se aborda con un pragmatismo brutal, tipo, estás mejor sin hijos. Si quieres te presto los míos un rato.
cuando esa persona quizás está atravesando un proceso muy complejo y esas respuestas simplistas, en ese momento puede reírse, pero seguramente cuando esté en casa solas, pues recordará todo Lo eso piensas. y no es capaz de abordar ese tema quizá con la seriedad, con la intimidad que necesita, porque pues siempre hay esos atajos, ¿no? Y esas bromas, y pues quizá si habla en serio se puede quebrar, entonces necesita a alguien que la escuche profundamente, ¿no? Entonces yo creo que también hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque para ti no es una broma, para ti no es algo que se resuelve de una forma sencilla, y entonces hay que ser un poco responsables también a la hora de tocar ciertos temas que yo pienso que se deben tocar, pero creo que se necesita un poco de conexión, ¿no? Y de respeto al otro. Sensibilidad. Sí. Sensibilidad, porque creo que cada proceso, cada historia es diferente. No será lo mismo para alguien que decida no serlo, para alguien que pues no puede serlo. Marca una diferencia muy, muy amplia. Ahora, Cris, cuéntame, ¿qué significa que una mujer viva una no maternidad? Bueno, un poco siguiendo en la línea de lo que veníamos hablando, yo creo que para cada una es una situación distinta. Incluso el duelo de la no maternidad se vive de una manera muy distinta, dependiendo de muchos factores, dependiendo de tu propia historia, dependiendo de tus propias fortalezas. Por supuesto, o sea, hay muchas cosas que pueden condicionar para afrontarlo tempranamente o para afrontarlo al final, ¿no? Cuando ya no es posible, ¿no? Depende también de si vives un proceso de infertilidad prolongado y decides apostar por tener un hijo a toda costa y ese proceso se frustra, o si pues simplemente pues, no has encontrado el momento o estás sin pareja y no quieres pues, hacerlo pues, a través de una fertilización in vitro, o tampoco va contigo la adopción. Entonces, dependiendo de las circunstancias, el vivir la no maternidad es distinto, y también es muy distinto cómo una puede procesarlo y cómo puede afrontarlo, porque los duelos son muy distintos, tú eso lo sabes, dependiendo un poco de cada uno de los recursos que tiene y de las herramientas. Así que yo no creo que se pueda generalizar. Lo que yo creo que sí es importante es que es necesario hablar de ello, porque últimamente he leído, porque gracias a todo este tema de pensarlo, reflexionar y hablar sobre este tema, pues he tenido la oportunidad de leer muchas cosas. Y últimamente he leído que hay muchas mujeres que acuden a la inteligencia artificial para sentirse comprendidas cuando no son madres. Y preguntan y esperan ser pues, escuchadas y entendidas de alguna manera. Entonces eso está hablando también de que hay algo que no estamos haciendo y que es necesario, ¿verdad? O sea, el desmontar algunos mitos, el tratar de comprender mejor cada experiencia, el tratar de no juzgar. Acompañar, sí, a las personas, sí. Y ahí creo que pues entra este maravilloso libro, esta creación que tienes, que pues yo me enteré así como muy, muy, muy sin esperarme, me encontré con este libro que lo estoy llenando, que mueve y moviliza muchas cosas, pero que es una gran herramienta justamente porque lo publicaste hace algunos años, no acá en España, ahora está saliendo acá en Ecuador. Pero cuéntanos cómo nació, cuál es el propósito de una herramienta que personalmente, lo digo, me pareció maravillosa, llega en un momento personal trascendental, en donde sí, yo muchas veces había soñado, deseado ser madre, pero no me había cuestionado tantas cosas. Y que ahora al llenar este libro también me enfrenta a muchas emociones y situaciones personales, porque no es fácil. Pues empezaba con las primeras páginas y claro, te inundas en llanto, pero también te hace replantear otras cosas. Y creo que atravesar ese dolor para poderte cuestionar es importante. Pero, ¿cómo nació una idea tan interesante? Pues nació de la necesidad de compartirlo, porque cuando uno atraviesa un proceso así, al principio uno no está para nada, evidentemente, ni a veces para la vida cotidiana. Pero conforme pasa el tiempo,
uno empieza a tener un poco la necesidad de que eso se pueda, no sé, compartir con alguien más, quizá formar comunidad de alguna manera. Entonces, mi idea original era crear un blog. Y se me ocurrió pues en los tiempos de la pandemia, me acuerdo que fue aquello, y empecé a escribirlo. El blog se llama Más allá de la espera, pero creo que nadie entró a verlo nunca jamás. Y yo lo tenía ahí como, pues eso, una especie como de lugar donde yo podía contar lo que a mí me pasaba y con el ánimo de que otras personas pues me escucharan, se sintieran identificadas, quizá compartir con ellas, un poco desde el anonimato también. Bueno, pasó el tiempo, tuve la oportunidad por un curso en el que ingresé a aprender a maquetar, a aprender a editar, y bueno, la profesora nos sugirió que si queríamos hacer algo, fuera algo con sentido, ¿no? Y entonces yo pensé en la posibilidad de aquella idea original que yo había tenido, trasladarla al libro. Pero yo no quería que fuera una historia personal mía, no quería que fuera un poco la historia de mi vida, mi biografía, mi proceso de no maternidad. Yo lo que quería era crear una herramienta que permitiera a aquel que se siente, o aquella que se siente un poco en soledad, que ha construido una pared porque no quiere generar lástima o porque no sé si exponerse, sentirse insegura, tuviera la posibilidad de desahogarse, hablar consigo misma, sentirse segura, sentirse de alguna manera acompañada y organizar la cabeza, porque uno tiene muchas emociones contradictorias y uno no se entiende. Uno se levanta de mal humor y uno no sabe ni exactamente qué es lo que le pasa y es porque tienes algo sin resolver, evidentemente, ¿no? Entonces, para llegar a esa conclusión tienes que trabajarte mucho y expresarte mucho y bueno, pues la idea, el libro lo que tiene son algunos disparadores que son aquellos temas que a mí me dolieron más y que yo pensé que podían servir para generar una escritura guiada, ¿no? Y que a través de unos disparadores y unas preguntas, pues cada persona que lo tomara pudiera, pues eso, pues sacar aquello que más le duele, que no le gusta decirle a nadie porque uno se quiebra cuando habla de esas cosas, pues ideas irracionales que tenemos o recuerdos de la niñez sobre cómo íbamos a ser mamás, yo qué sé. Y con eso, pues eso, estar menos solas, estar más en comunidad, poder, no sé, sentirnos un poco mejor con nosotras mismas, incluso mientras estamos esperando, porque este libro no solamente tiene la intención de asumir ya no vas a ser mamá, sino hay muchas mujeres que siguen esperando. Y la idea es que podamos estar bien con nosotras mismas aun cuando sigamos esperando. En una transición. Aun cuando estemos esperando todavía, sin encontrar la respuesta todavía, porque esa respuesta es difícil de encontrar. No creo que se dé a la noche a la mañana, nunca lo creo. O sea, no es algo como a rajatabla, o sí o no, sino... Porque también hay momentos, ¿no? Quizás en este momento de mi vida me lo planteo, es una alternativa, es una posibilidad. Muchas mujeres dicen, si llega, llega, si no, esperaré un poco más. Hay otras que dicen, no, sí, yo quiero hoy ya empezar a planificar y me empiezo a cuidar y a tomar el ácido fólico y una cosa y otra, pero tal vez no se da. Y luego, quizás ahora a mí lo que me ha servido un poco el libro es para entender que no es tan como al destino. También hay decisiones que no te das cuenta que en ese momento las tomaste por alguna razón. Sí. Y quitarnos culpa. Eso es muy terapéutico. Quitarnos culpa, porque yo creo que una de las primeras reacciones cuando uno es consciente de que ha pasado el tiempo o de que quizá pues, ha postergado demasiado una decisión o precisamente porque uno tiene el deseo de ser mamá, pero quizá no tiene los medios en ese momento o las condiciones para hacerlo, es la culpa, ¿no? A veces despertarte en medio de la noche y decir, ¿he hecho todo lo que tenía que haber hecho o no lo he hecho? ¿Qué me ha quedado pendiente? Tenía que haberlo puesto antes, ahora mira en qué situación estoy y ahora cómo gestiono esto. Y yo creo que hay que tratar de quitarse culpa porque la culpa no sirve para nada y uno
hace lo que puede en el momento que puede. Y bueno, como tú dices, a veces tomamos decisiones sin darnos cuenta que van marcando nuestra vida, pero cuando nos cuestionamos sobre por qué no lo hice antes, bueno, yo creo que pues hay que tratar de ver cuán fuerte es ese deseo de ser mamá, qué posibilidades tenemos y si no se puede, por lo que fuera, tampoco maltratarnos. Es que ya yo creo o siento que ya cuestionarte y pensarlo puede ser muy liberador, porque ya no te enfrentas justamente a esa carga de tengo que, o por qué no lo hice, sino aceptar que fueron condiciones de la vida, un momento, una situación, una emoción que te llevó a que en este momento no estés lista, no puedas, quizás pensaste que estabas lista para maternar, pero emocionalmente, económicamente, de pareja, no. Claro. Entonces no coinciden todas estas líneas. Pero además hay una cosa que yo creo que es muy común porque con las personas que yo he podido hablar o que han revisado el libro y les ha dado, como tú comentabas, pues un poco de tristeza al leerlo y les ha removido, es el terror al futuro. El terror al futuro, no al presente. O sea, el presente, bueno, lo llevo, pero el pensar qué será de mí en el futuro, estaré sola, quién se quedará con lo que para mí es valioso, alguien se acordará de mí. Eso es duro, es duro. Yo a veces lo pienso, a veces leo esa parte del libro y me duele pensarlo, pero hay que también tratar de verbalizarlo y de poner esas ideas que tenemos en la cabeza con palabras, tratar de racionalizarlas, porque muchas veces son ideas irracionales, ¿no? Porque todos sabemos de historias de mujeres que han sido mamás y por lo que sea, pues sus hijos no las acompañan en su vejez. Entonces tenemos también asociado el hecho de que una mujer va a estar menos sola si tiene hijos, ¿no? Y no tiene por qué ser así. O sea. Justo viene el siguiente punto que yo lo había topado y es que muchas personas te dicen, al no ser madre vas a estar incompleta y eso significa, es una condena de por vida, que nunca vas a llegar a esa completud, a que tampoco vas a generar tu descendencia. Entonces, ¿quién te va a acompañar en tu vejez? ¿Necesitamos estar acompañados en la vejez? O sea, yo primero creo que no debe leerse como una condena. Muchas mujeres sienten cuando entran en el duelo de la no maternidad, y te lo digo por lo que yo he podido leer al respecto, porque traté de informarme lo más que pude para escribir esto. Muchas veces dicen, este vacío me va a acompañar toda la vida, voy a sentirme así siempre. Bueno, yo creo que se trata un poco de ir moviendo el foco, porque cuando uno tiene una frustración así, tan grande, pues uno como que se enfoca en exceso y pierdes un poco la visión de todo lo que sucede alrededor. Cuando eres capaz, ¿no?, con muchas lágrimas y hablándolo mucho, de desviar un poco la atención hacia otras partes, puedes recuperar ilusiones de, pues no sé, planes, sueños que tenías cuando eras incluso más joven, pero el proceso de duelo lo invade todo, lo contamina todo, te quita las ganas de hacer muchas cosas que pensabas hacer en la vida. Entonces yo no creo que tenga que ser una condena, creo que hay muchas formas de vivir ese amor que uno no ha canalizado a través de un niño. Y luego, ¿qué me preguntabas más? Bueno, esto sí es una condena, y si es que hay otras alternativas de vivir la maternidad. Por supuesto, y depende de tantas, o sea, hay tantas posibilidades infinitas como variables somos los seres humanos, y ojo, también eso hay que respetarlo. Lo que es bueno para una no tiene por qué serlo para otra. Yo creo que hay muchas personas que incluso de buena voluntad dicen, no, lo que tú tienes que hacer es adoptar, o lo que tú tienes que hacer, bueno, pues a lo mejor yo no me siento preparada para eso, o quizá no quiero ponerme en manos de médicos, es algo que no lo soñé así, no lo deseé así, y no me siento así, fuerte para hacerlo así. Entonces yo creo que lo que hay que respetar es un poco la decisión de cada uno, y si alguien decide no hacer nada, es absolutamente legítimo. Y lo que creo que también es un poco es eso, recuperar la esencia de lo que uno era antes de
centrarse en la frustración de no haber podido conseguir ese deseo, pero además estar un poco abierto a lo que puede ocurrir, porque ya te digo, a lo mejor ese amor que uno tiene ahí, pues reservado quizá pues para un bebé, puede ir por otro lado y puede llevar algo maravilloso que quizá te asegure luego estar acompañada en la vejez. Uh-huh. No necesariamente un bebé. Te escuchaba y claro, no puedo dejar un poco mi formación en psicoanálisis y es esto, ¿no? No es que el no hacer nada también ya implica una posición frente a una situación o frente a la vida. Y no es que tan al azar llegas a eso, o sea, hay un camino, hay una historia, claro. Hay un inconsciente que te está moviendo hacia eso, que es muy diferente que no lo tengas tan presente o que no te lo sientes a pensar, y por eso creo que es importante que las mujeres que están viviendo esto, que están transitando, a pesar de que esto genera muchas emociones, puedas enfrentarlas. Y esto, ¿no? Lo que tú dices, vivir en comunidad, acompañarse, no sentirte solo, no culparte tanto, pero también preguntarte, Cris, todas estas emociones que tú, pues, con tu experiencia las has vivido, pero sobre todo, ¿cómo las has trabajado? Bueno, pues yo encontré la herramienta de escribir para poder procesarlas y organizar las ideas. Es verdad que lo hice de una manera muy dispersa y desordenada durante un tiempo, pero cuando decidí ponerlo en blanco y negro en el libro, evidentemente yo no era muy consciente de lo que iba a pasar. Yo hablé con mi pareja, le dije que él lo iba a hacer, él me apoyó incondicionalmente que lo hiciera porque le pareció que era una buena idea, aunque evidentemente yo sabía que nos iba a exponer un poco, porque me iban a preguntar, probablemente a él también, y bueno, pues eso no es cómodo nunca, pero él me apoyó incondicionalmente en ese sentido y me metí a hacer el libro. Cuando yo empiezo a un poco profundizar en cada uno de esos disparadores, era como revivir momentos que yo ya creía que estaban superados. Yo pensé que cuando iba a escribir ese libro yo ya estaba tranquila, con las cosas muy organizadas en mi cabeza, muy serena, pero fue como de pronto recuperar aquellos momentos de mayor angustia, con culpas, ideas irracionales, expectativas no cumplidas, no has hecho abuelos a tus padres, tantas cosas, ¿no? Pero fue muy liberador, la verdad. O sea, una vez terminé, lo compartí con él y bueno, pues ya estuvo ahí. Fue un poco como, no sé, de alguna manera como que canalicé todo eso que tenía hecho una maraña de una forma un poco más organizada, con las ideas más claras. Me ayudó también un poco a madurar y a ver mi propia historia con un poquito de perspectiva, ¿no? Por qué habían ocurrido las cosas, no sé. Y entonces se vive de otra manera, se vive de otra manera. Tú me preguntarás, ¿se supera o no se supera? Yo no creo que la palabra sea superar. Yo creo que es algo que se integra a tu vida y vives con eso toda la vida, pero no creo que tampoco que sea como que tienes una ausencia o una falta, porque si tú consigues estar bien, sentirte plena, tener ilusiones, tener proyectos, como digo en alguna parte por ahí del libro, vivir en mayúsculas, o sea, tu vida puede ser una vida completamente completa, valga la redundancia, y puedes estar bien sin necesidad quizá de haber cumplido ese deseo. Te escuchaba y me acordaba de un libro, de un texto de Freud que se llama Recordar, Repetir y Reelaborar. Entonces, claro, creo que es importante recordar, aunque estés en un momento doloroso, algo que te genera justo esa incomodidad, lo recuerdas, lo repites y puedes elaborar en otra versión. Y creo que, pues bueno, tú hablas de esta herramienta tan interesante, creo que acá poco explorada. Yo a algunos pacientes sí les digo como escriban lo que esto te genera, pero no siempre cumplen las tareas los pacientes porque es eso, es enfrentarte, es el pensar
cómo lo voy a escribir, luego leerlo y releerlo y también enfrentarte a esa realidad. Pero también leyendo este libro, yo justamente pensaba en eso, en que hay que armar un taller en donde podamos juntarnos varias mujeres, no solo desde la parte profesional y terapéutica, que también lo hablábamos cuando planificábamos el podcast, sino más desde este lado humano, sensible, para decir, no estás sola y es válido que te cuestiones, que llores, que te duela, que al principio no quieras hablarlo, que al principio es como que ni me pregunten, que no se den cuenta que no es conmigo. Pero más bien, Cris, comprometerte a eso, a elaborar un taller en donde podamos juntar a muchas mujeres que no tienen la oportunidad de hablarlo o que quizás no se atreven a hablarlo. Claro que sí. Y vienen días complicados, lo sé, pero yo creo que es importante que aquella que se sienta un poco vulnerable estos días, porque es el Día de la Madre, y sientan algún vacío, bueno, que no se sientan solas, que hay muchas mujeres, más allá incluso de lo que somos capaces de darnos cuenta, ¿no? Pero estamos por todas partes, y que sepan que hay maneras de salir de ahí. Hay maneras de salir de ahí y que no necesariamente uno va a ir un poco con una mochila de tristeza siempre. Que cuando pasa el tiempo y uno es capaz de trabajarlo con un poco de perspectiva y tiene las ideas un poco más claras en la cabeza, uno es capaz de llevar el dolor de la no maternidad de otra manera. Es capaz incluso de vivir con plenitud. Y bueno, pues eso, la vida es algo más que estar siempre en esa espera por algo que uno desea y no llega. Creo que es injusto que nos quedemos ahí, porque podemos explorar un montón de posibilidades y, como yo te decía antes, estar abiertas a lo que pueda ocurrir, y a lo mejor pues de pronto llega algo inesperado y que nos llena. Me hacías acuerdo, igual te comentaba, es un podcast muy atravesado por mi historia personal, pero muchas personas cercanas me decían, por algo no pasó, por algo no se dio. Y claro, mientras ellos tratan de llenarte con ese, hubo una razón que te costó a ti mucho, que te dolió mucho, te atravesó mucho, pero no vas a entender por qué no se dio. Y creo que nunca hay esa respuesta, o no hay una única respuesta de por qué no se da, pero creo que encuentras otras alternativas. Y cuando tú dices esto, me hace pensar a mí en eso. Es que una pregunta que nos hacemos muchas mujeres, ¿por qué yo no? Pero es una pregunta sin respuesta. Pero es importante formularla, es importante tratar de responderla, porque a veces uno no necesita explicaciones, necesita destrabar emociones para también poder procesarlo y verlo de otra manera, y poder también enfocarte en otras cosas que pueden ayudarte a sentirte mejor. Y dejar de maltratarte y dejar de culparte. Creo que eso es muy importante, estar bien con una misma. Pero también a veces poner un alto al entorno, porque cuando te dicen eso y empieza a dolerte, claro, eres la rara, eres la loca, la grosera que no quiere hablar de ese tema, pero es válido que no quieras enfrentarlo frente a cualquier persona, claro frente a un público o a una familia que en vez de ayudarte te está pinchando por ahí. Sí, a veces la vecina es la que te pregunta, nena, ¿no tienes hijos porque no quieres o porque no puedes? Y francamente la vecina puede ser la persona con la que menos quieres hablar de este tema. Pero también si nos escucha alguien que tiene a alguien en la familia que puede sospechar que se encuentra en esta situación, también sentarse con un café, así, con una conexión fuerte, y decir, ¿estás bien? ¿Quieres hablar de esto? Yo creo que eso es, vamos, un lujo poder tener a alguien con quien hablar con sinceridad y sin sentirse juzgado o juzgada. Muy empático, porque creo que esto es importante, ¿no? El próximo domingo se celebra el Día de la Madre, pero también el romper esto, porque hay muchas mujeres que han sido madres
Y también viene otro vacío, ¿no? De ¿y qué pasó con mi vida profesional? ¿Y qué hice? O esto me ata a estar en pareja siempre porque he sido madre. Entonces hay muchos cuestionamientos que Claro que es sí. válido también sentarte del otro lado a pensar. Sí, sí, por supuesto que sí. Yo creo, como te decía al inicio, que muchas veces para cumplir una expectativa o un poco en la inercia de lo que toca, uno pues al final tiene familia y luego resulta que pues es difícil, ¿no? Uno tiene frustración y no sabe ni por qué, y es porque uno abandona deseos, aspiraciones para poder cumplir, porque la conciliación sabemos que es una utopía y claro, hay muchas renuncias. Entonces creo que también es importante que no pasa nada, una madre no por naturaleza tiene que ser un sacrificio permanente su vida y eso es lo que está bien. O sea, uno evidentemente cuando ama a alguien, pues siempre está ahí, lo trata de cuidar, se sacrifica, pero es injusto también que pensemos que cuando una mujer tiene una frustración o es débil o pues ya no quiere sacrificarse tanto porque necesita también dedicarle un poco de tiempo a su propia necesidad personal, ¿no? Por eso se convierte en una mala madre. Y muchas veces nos castigamos, es que no soy una buena madre porque quizá pues, estoy estudiando por las noches y no estoy leyendo el cuento con mis hijos. Bueno, pues todo eso hay que equilibrarlo también y sobre todo no castigarnos demasiado a nosotras mismas. Pensaba mala madre o mala mujer o siempre estar ahí juzgándote desde ese lado. Cris, creo que hay un montón de temas por qué abordar, el tiempo es corto. No quiero que en este capítulo nos extendamos mucho más, pero sí a las personas que puedan escuchar o les llega esto y como tú decías, conocen a un hermano, una amiga, una sobrina que está transitando esto, se pueda poner en contacto, invitarles a este taller que ya está comprometidísima Cris para abordarlo, para trabajar en conjunto y poder armar esa comunidad. Sí. Así que, bueno, vamos a continuar. Espero que no sea la última vez que te tenga acá en el podcast. Yo también. Para mí es un placer estar acá y muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Muchas gracias a ti por abrir este espacio y hablar de temas que no siempre se hablan. Gracias.